Buenos días. Hoy vamos a comenzar de donde dejamos ayer. Vamos a ver, ya estamos dentro del capítulo donde nosotros estamos hablando de medidas descriptivas y dentro de eso estamos viendo estadísticos que nos van a permitir a nosotros hacer una descripción del conjunto de datos que estamos analizando. Vamos a ver la parte donde nosotros observamos si la distribución es simétrica o asimétrica. ¿Qué queremos decir con esto? Una distribución es simétrica si el lado derecho y el lado izquierdo del histograma, con respecto a su valor medio, o la mediana, son aproximadamente iguales. Una distribución es asimétrica, que puede tener una asimetría hacia la derecha de la distribución o hacia la izquierda. Cuando es hacia la derecha, se extiende el mayor número de valores hacia el lado izquierdo. Y cuando es asimétrica hacia la izquierda, el lado izquierdo del histograma se extiende sobre un mayor número de valores que el lado derecho. Es fácil eso. Entonces observamos acá, por ejemplo, este tiene una asimetría hacia la derecha y este tiene una asimetría hacia la izquierda. Esto lo vemos en cualquier distribución. Ustedes han estado trabajando haciendo gráficos, y cuando hacemos gráficos nosotros podemos tener un gráfico de barras como este, si las variables son de tipo discreta. En este caso vemos la venta de libros en un negocio y tiene una asimetría hacia la derecha, es decir, hay muchas ventas. Vemos que acá en valores entre 2, 3 y 4, principalmente 3 y 4, acá tenemos las frecuencias absolutas de estos valores. Se repiten, vemos que hay más valores de este lado, por lo tanto tiene una asimetría hacia la derecha. Pocos valores o pocos libros se han vendido de este lado. Eso es para ver si una curva es simétrica o es asimétrica. Si una distribución es simétrica, o sea que tiene del lado izquierdo y el lado derecho igual cantidad de valores, los tres estadísticos de tendencia central o de medida central que hemos estudiado coinciden, se tienen el mismo número, la media, la mediana y el modo. Si nosotros, cada uno de estos segmentos sería la mediana, la media y el modo, todos tendrían el mismo valor. Entonces, la distribución sería igual hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Si no es simétrica, obviamente va a haber un traspaso, digamos, un traslado de estos valores, dependiendo si la asimetría es hacia la derecha, que la llamaremos positiva, o hacia la de izquierda, que la llamaremos negativa. Observen que acá la mediana está hacia la derecha de la serie de datos y la media hacia, la moda hacia la izquierda. Cuando la media se traslada hacia el otro lado, acá no lo vemos bien porque está de color blanco, pero este sería el valor medio, tendríamos una asimetría hacia la izquierda. La mediana siempre se va a encontrar en el medio, porque acuérdense que la mediana vendría a ser el centro de gravedad de la serie de datos. Otro de los que tenemos, otro de los estadísticos que vamos a ver, son los estadísticos de posición. Hay varios de ellos. El que principalmente vamos a
a estar viendo y vamos a hacer ejercicio con ellos son los cuartiles. Los cuartiles, que es un caso particular de percentiles, en realidad todos estos estadísticos de posición se nombran a partir de la cantidad de veces que podemos separar la serie de datos. Los cuartiles vamos a separar en cuartos toda la serie de datos. Por ejemplo, si yo este segmento sería toda mi serie de datos, o sea, acá tengo todos mis números, yo podría separar en cuartos de 25% y tendrías los 4 cuartos. Los percentiles, como dice acá, divide a toda la serie de datos en 100. Entonces, el cuartil, que lo vamos a denotar con la letra Q, sub 1, sub 2 y sub 3, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, van a dividir en los percentiles. Los percentiles como si fuera un porcentaje, ¿no es cierto? El cuartil 1, el 25%, obviamente que el cuartil 2 es la mitad, el 50%, y el cuartil 3, el 75%. Que además, este cuartil 2, que es el percentil 50, es donde se encuentra la mediana. Acuérdense que la mediana era aquel valor que dejaba por encima y por debajo de él el 50% de los datos. Bien. Como les había dicho, los percentiles son medidas de posición, van a dividir en 100. Por lo tanto, el percentil 25 es el primer cuartil. En este ejemplo, acá dice que suponemos que el 78% de los resultados de GMAT, que es una prueba, es menor o igual a 600 puntos. Entonces, si yo tengo todos los datos obtenidos en mi serie numérica y este número 600 es el percentil 78, quiere decir que en esta distribución tendríamos los datos de esta forma. El 78% han obtenido menos o igual a 600 puntos y lo que resta para el 100%, o sea, estos 22 puntos para llegar al 100%, han obtenido una nota de más de 600 puntos. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando nosotros damos algún tipo de problema o algún ejercicio a resolver, lo que se pregunta es esta parte de la curva y no esta otra. Hay que tener bien en claro qué es lo que se está preguntando. Ahora bien, cuando tenemos variables continuas, nosotros lo que hacemos es, acuérdense que separar en intervalos, por lo tanto, el percentil, que acá lo vamos a llamar percentil sub k para no ponerle un número específico, va a estar contenido dentro de un intervalo, ¿cierto? Que va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, se calcula buscando el que deja debajo de sí a un porcentaje K de las observaciones dentro de él. Y vendría a ser la fórmula de ese percentil K que sería en el intervalo, que va a tener el intervalo, o sea, el valor del límite inferior del intervalo, más esta ecuación por la amplitud del intervalo. Esto es para lo que tienen que resolver algún ejercicio con frecuencias con variables continuas. En realidad siempre nosotros vamos a utilizar algunos percentiles que son ya fijos, y por ejemplo 10, 25, 50, 75, que coinciden con algunos cuartiles, o también hay unos cuantiles que se les dice decil. Este decil divide en 10 la serie numérica, o sea, el decil 1, o sea, el primer decil es el percentil 10.
acá hay una forma de decir que, por ejemplo, el primer cuartil, Q1, es igual al percentil 25, el segundo cuartil, Q2, es igual al percentil 50, o también acá podría decir que sería igual al decil número 5, o al quinto decil, y así sucesivamente. Bueno, no me voy a detener en esto porque es más de otro ejercicio más. Los deciles, como les dije, dividimos en 10, lo vamos a denotar con D1, D sub 2, hasta D sub 9. Y acá vamos a ver un ejemplo, a ver para hacer una interpretación de lo que hemos visto. Dice, dada la siguiente distribución en el número de crías de 100 perras, calcular sus cuartiles. Entonces tenemos en la primera columna el valor de la variable, o sea, la cantidad de cachorros que ha tenido la perra, que va de entre no ha tenido ninguno hasta 5 cachorros. Vemos la frecuencia absoluta, quiere decir acá que 14 perras no han tenido cría, 10 han tenido 1, 15 han tenido 2, y así hasta tener el n total de la cantidad de hembras, que son 100. Lo que vemos acá es la frecuencia absoluta acumulada en la tercera columna. Entonces, dada esa tabla, podemos calcular el primer cuartil. Para calcular el primer cuartil vamos a utilizar esta fórmula que dice que el primer cuartil es el cociente, para calcularlo, de la cantidad de frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de observaciones dividido 4. O sea, en este caso, 100 dividido 4, son 100 hembras, dividido 4, 25. Entonces, para ubicar el primer cuartil, lo que voy a trabajar son con las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces, la primera frecuencia absoluta acumulada mayor o igual a 25 es 39. Me da 25, n dividido 4 me da 25. La primera frecuencia absoluta acumulada mayor a 25 es 2, porque la frecuencia acumulada es 39, por lo tanto lo que yo voy a hacer referencia es el valor de la variable, por lo tanto Q1 va a ser 2, o sea que aquellos animales que han tenido 2 crías representan el 25% o menos del total de la serie de datos, o sea que han tenido 2 crías o menos. O sea, como esto acumula, estos animales que están acá han tenido 2, o sea, 39 animales de los 100 han tenido 2, 1 o no han tenido cría. El segundo cuartil lo vamos a calcular con 2n sobre 4. En este caso es 50, o sea, 2 por 100 sobre 4 es 50. De vuelta utilizo la misma lógica que había utilizado acá. Observo la primera frecuencia absoluta acumulada mayor a 50, que en este caso es 65, entonces el cuartil número 2 es 3. Esto quiere decir que 65 animales han tenido 3 o hasta 3 crías. El tercer cuartil, en este caso es 3n dividido 4, o sea 3 por 100, porque 100 era la cantidad de hembras que había, me da 75. De vuelta miro la primera frecuencia absoluta acumulada mayor a 75, que en este caso es 85, por lo tanto el valor de la variable que me determina el cuartil número 3 es 4. Por lo tanto, hasta 4 perras me contabilizan el 75% de los cachorros obtenidos. Quiere decir que el 25%
ha tenido más de 4 o más cachorros. O sea, el otro 25 son estos dos. Bien. Hasta acá hemos tenido, si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede sacar el silencio de su micrófono y hacer la pregunta. En todo caso, hasta acá vamos a llegar con esta presentación y vamos a subir otra. Profe, yo recién entro y puedo escuchar. ¿Podría volver a explicar un poco? Bien. Porque la verdad no podía escuchar. Bueno. Vamos a abrir otra de las presentaciones. A ver si la encuentro. Vamos a seguir con las medidas de dispersión. Hemos visto medidas de tendencia central, medidas de posición, y ahora vamos a ver algo muy importante que son las medidas de dispersión. Estas lo que me van a permitir es tener una mejor idea de lo que está sucediendo, porque con un solo dato, o sea, con la medida de posición o de tendencia central, no nos va a dar una idea clara de lo que está pasando con la serie de datos. Si nosotros lo que queremos es tener una idea de lo que está sucediendo con los valores de la variable, tendríamos que tener, además del valor central, un valor inferior y superior para que, más teniendo en cuenta que estamos trabajando con datos biológicos que son muy dependientes de los individuos que estamos midiendo, tendríamos que tener un valor donde, un límite inferior y un límite superior, donde nosotros podemos encontrar el verdadero valor de la variable. Por ejemplo, yo podría tener dos conjuntos de datos. Por ejemplo, acá tengo un conjunto de datos y puedo tener otro conjunto de datos que tienen la misma media. Sin embargo, si yo observo acá, la forma que tiene esta distribución me dice que si este es el valor central, veo que todos los valores están muy cerca de este valor central. Esto es que tiene una baja dispersión. Cuando la curva se me hace un poco más gorda, quiere decir que los valores, encuentro valores más alejados del valor central. Por lo tanto, observo que es una curva con una alta dispersión. Fíjense, por ejemplo, si yo tuviera dos muestras, una muestra 1, una muestra 1 que a mí me estaría diciendo que tengo tres datos, por ejemplo, las edades que yo puedo encontrar en una población, y decir, la muestra 1 está compuesta por personas que tienen 45 años, 50 años y 51 años. Si yo hago una media
de esto, me estaría diciendo que si yo digo 49 más 50 más 51 son 150 dividido 3, yo podría estar diciendo que este conjunto de datos o esta población tiene una edad media, ¿no es cierto?, de 50 años. Ahora bien, si yo lo quiero comparar, por ejemplo, con otra población que la vamos a llamar muestra 2, que también está compuesto con 3 personas, pero estas personas tienen 1 año, otra tiene 50 y la otra tiene 99 años. Fíjense que esta población, si yo sumo o le saco la media, 1 más 50 es 51, más 99 es 150, dividido 3, también tiene 50 años. Pero fíjense que si yo quiero compararlas, voy a decir que las dos poblaciones son iguales, tienen 50 años. Pero claramente observamos que la población 1, digamos, de la muestra 1, es una población más homogénea, con todas las personas con edades parecidas, y la población 2 es totalmente heterogénea, tiene valores muy extremos. Yo acá en el ejemplo lo hice muy exagerado para que se note, pero observamos que hay personas con una edad media, hay bebés de 1 año y hay personas grandes de 99 años. Claramente, no podría decir que estas dos poblaciones son iguales. Sin embargo, como no tengo un estadístico de dispersión, solo tengo un estadístico de tendencia central, que en este caso es la media aritmética, me dicen que son iguales. Eso me llevaría a mí a tener o decir una información que no es cierta. De ahí el hecho de que a una medida de tendencia central siempre tiene que ir acompañado de una medida de dispersión para yo entender de qué forma está compuesta esas distribuciones. Otra medida de dispersión es la amplitud o rango. El rango es la... quedó acá atrás. El rango es, digamos, es el recorrido, es decir, la diferencia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo de las observaciones. Entonces, una ventaja es que fácilmente lo puedo calcular, pero no me da mucha información sobre lo que está pasando, ¿no es cierto? Aparte, el rango solo depende de ese valor que obtenga como máximo o como mínimo, y estos valores podrían ser observaciones atípicas, que no responderían al total de los datos. Hay una forma de poder ser un poco más preciso en este estadístico, fijándonos, por ejemplo, en la dispersión que existe en el 50% de los valores centrales. Un conjunto de estadísticos de utilidad son los cuartiles de una distribución. Entonces yo podría decir, podría fijarme cuáles son los valores que se encuentran entre el cuartil 1 y el cuartil 3. En esto, por ejemplo, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Acá tenemos una serie de datos. Vemos que el límite menor es 4 y el límite superior es 9. Por lo tanto, 9 menos 4 es 5. Quiere decir que yo tengo un rango de 5 en esta serie de datos. Acá tenemos esa amplitud dado en un gráfico. Hay uno de los diagramas que cuando vimos diagramas les dije que era un diagrama que se usaba para
poder hacer un resumen de la información, que es el diagrama de caja. Ese diagrama de caja tiene la observación máxima, la observación mínima, y en la caja del medio tiene el punto más extremo, el cuartil número 1, el cuartil en el medio tiene el valor de la mediana, que es el cuartil número 2, y en el superior tiene el cuartil número 3. Esto lo que me va a dar es a mí que dentro de esta caja van a estar el 50% de los datos observados. Bueno, esta es la misma caja, nada más que visto verticalmente. Acá tengo en el lado izquierdo los valores de la ordenada. Bueno, vamos a entrar ya con valores de dispersión que vamos a utilizar mucho. Presten atención, esto es básicamente uno de las más importantes, inclusive seguramente va a entrar como pregunta en los parciales. La varianza. La varianza lo vamos a denotar con la letra, la varianza muestral lo vamos a denotar con la letra S al cuadrado. ¿Cómo vamos a definir la varianza? Si yo les pregunto cómo es la varianza es la media de las diferencias cuadráticas de cada una de las puntuaciones con respecto a su media aritmética. Y tiene esta fórmula. Varianza, que es S al cuadrado, es la diferencia, o sea, es la media, por eso estoy sumando todas las observaciones, es la media de las diferencias al cuadrado, cuadráticas, desvío cuadrados. O sea, yo tengo que sacar, para calcular la varianza, lo primero que calculo es su media. Ya teniendo la media, hago cada una de las observaciones, una diferencia con respecto a su media, y busco su valor al cuadrado. Eso lo divido, como es muestral, lo divido en n-1. Cuando es poblacional, lo divido únicamente en n. Cuando terminemos la presentación, voy a hacer otra reunión más y vamos a continuar. Me dice que me quedan 10 minutos. Esta es otra forma de decir la misma ecuación que está acá arriba. Para datos agrupados, hago la misma sumatoria de los desvíos cuadráticos multiplicada por la cantidad de veces que se repite, o la frecuencia absoluta de cada uno de estos valores. Fíjense que, como dijimos anteriormente, yo puedo tener dos poblaciones A y B, por ejemplo, dos muestras A y B que tienen el mismo valor medio, en este caso 10, pero la población A es mucho más homogénea, o sea, los valores están mucho más cerca de este valor central que la población B, que tiene valores más extremos y están mucho más alejados del valor central. Si yo tuviera que calcular la varianza de la población A, diría, el valor medio es 9, por lo tanto, voy a sumar cada uno de los valores. 9 menos 10 menos 1, 11 menos 10 más 1, 8 menos 10 menos 2, 12 más 10 más 2. En este caso la suma es 0, que es una de las cosas por la cual nosotros, o mejor dicho, la fórmula lo eleva al cuadrado para que esta suma, primero, no tenga valores negativos y de esta forma la suma no quede en 0. Hacemos el mismo paso con la muestra B. Vemos que de los dos es 0, por eso se usa, como les dije, la suma al cuadrado, para eliminar los datos negativos. Entonces vemos la varianza, en este caso es una varianza poblacional, por eso tiene la letra sigma.
y no se divide, como es poblacional, no es n-1, sino que es n. Entonces vemos la población A, hago la suma algebraica, elevando al cuadrado cada una de las desviaciones de los números con respecto a su media, y esta me da 2, y la otra me da 18. Quiere decir que si yo tuviera que comparar estas dos poblaciones, tendrían la misma media, pero observo que la variación en uno, o sea, la varianza en uno es mucho mayor, por lo tanto, es mucho más heterogénea la población, en este caso la población B. Entonces, cuando la dispersión aumenta, las desviaciones al cuadrado también aumentan. Acá vemos que B tiene valores más dispersos alrededor de su valor medio. Sin embargo, la suma no muestra eso. Por eso es que usamos el promedio. Ahora bien, como nosotros ya se está por terminar esta reunión, nos quedan 6 minutos, así que voy a seguir con el tema. Ahora tenemos el valor de varianza. ¿Qué pasa con esto? Como hemos elevado todos los valores al cuadrado, también la magnitud o el resultado tiene que ser al cuadrado. Por lo tanto, si yo estoy observando, por ejemplo, metros, la media va a ser en metros, pero la varianza, como yo la elevé al cuadrado, va a ser en metros al cuadrado. Por lo tanto, no va a coincidir. Mis dos magnitudes tienen que ser iguales. Por lo tanto, este valor cuadrático, yo lo tengo que volver a la magnitud original. Cuando lo vuelvo a la magnitud original, es cuando yo trabajo con el desvío estándar o la desviación estándar. Nosotros vamos a denotar el desvío estándar como la S, que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Este es desvío y esto es varianza. Entonces, si yo le saco la raíz cuadrada a este valor, por una simplificación voy a eliminar el valor cuadrático de esto. Esto es para datos, esta es otra forma de encontrar esto que está acá arriba. Por ejemplo, tenemos 5 datos, 3, 3, 4, 4 y 5. Lo primero que hacemos es sacar la media, que es 3,8, en este caso, metros. Ya tenemos la media, entonces ahora vamos a sacar los desvíos cuadráticos. Entonces, los desvíos cuadráticos, por las veces que se repitió cada uno de los valores, me da 0,7. Pero como yo lo elevé al cuadrado, me da 0,7 metros cuadrados, que a mí no me sirve esto. Entonces, lo que tengo que sacar es la raíz cuadrada de esta varianza, o sea, la raíz cuadrada de 0,7, y ese es el valor de desvío estándar que a mí me da como una interpretación de la variabilidad que hay en los datos. En este caso es 0,84. Entonces, para resumir, la desviación estándar y la varianza son las medidas de separación que hay con respecto a la media. O sea, cómo están agrupados los datos alrededor de ese valor central. Si están cerca de ese valor o están lejos de ese valor. Si están cerca de ese valor, estamos frente a una distribución o frente a datos homogéneos, o sea, todos muy parecidos alrededor del valor central. Y si la varianza es muy grande, quiere decir que están más alejados del valor medio. Bueno, acá hay algunas propiedades del desvío estándar. Siempre se debe utilizar cuando se escoge a la media con medida de distribución. O sea, el desvío estándar es con respecto a la media aritmética,
no se utiliza con respecto a la mediana ni a la moda, es únicamente con la media. Cuando el valor del desvío estándar es 0, es cuando no hay dispersión y todas las observaciones toman el mismo valor. De lo contrario, siempre va a ser mayor a 0, que es lo que sucede en la vida real. Cuanto más dispersión hay, mayor es el valor del desvío. Y si el desvío es igual a la media, se encuentra fuertemente influenciado por las observaciones extremas. Bueno, vamos a dejar acá y ya les voy a poner el link cuando empecemos con la próxima reunión dentro de 10 minutitos para continuar con la charla.